El futuro héroe visual se burló mientras leía la carta de respuesta de Nezu, asegurándole que la seguridad de la UA era lo más estricta posible y que canalizaría cualquier informe de un villano que coincidiera con la descripción que Nicteye le había dado, directamente a su agencia. El héroe de previsión solo pudo dar un profundo suspiro cuando una inquietante sensación de déjà vu se apoderó de él. Esto fue casi exactamente lo que había sucedido entre él y Nezu cuando tuvo por primera vez su visión de la muerte de All Might. El director sonreía y asentía con la cabeza, brindando ayuda aquí y allá cuando podía, y aseguraba que, si surgía algo, estaba a solo una llamada de distancia, que confiaba en Nicteye. Pero él no le creyó. Ahora bien, en realidad no fue culpa de Nezu, simplemente sucedió que el principio funcionaba en una rama de la lógica ligeramente diferente a la de la mayoría de las personas, debido a su peculiaridad. Hasbach permitió que el pequeño ratón oso viera el mundo a través de un filtro de lógica pura. Cada acción tenía tanto una consecuencia como una razón para suceder, y el mundo en general era como una amplia gama de cadenas de dominó interconectadas. Cada ficha que caía era en sí misma una acción, la consecuencia de la ficha anterior y la razón de la siguiente. Dada una imagen lo suficientemente grande, Nezu podría seguir las fichas de dominó y predecir perfectamente cómo se desarrollarían las cosas en cualquier situación dada, no porque usara magia negra vudú, sino porque para él tenía sentido lógico. La cosa X sucedió porque la cosa Y sucedió hasta aquí, y si él evita que suceda la cosa Z, entonces la situación L nunca ocurrirá. Pero esta visión en blanco y negro de sucede o no sucede tiene un subproducto molesto. Si se le presenta algo que no tenía sentido lógico, que no encajaba en su serie de fichas de dominó, el principio tendía a no hacerlo. Tómalo muy en serio. Es por eso que a Nicteye, cuya peculiaridad tendía a no importarle la lógica, a veces le resultaba tan exasperante trabajar con él. Había acudido a Nezu el día después de su visión del hombre de la bata de laboratorio, pero mientras caminaba por la oficina del director, explicándole en detalle lo que vio, lo que podría pasar, lo que sucedería, Nezu simplemente se había sentado allí asintiendo con la cabeza. Una sonrisa en su rostro y una mirada comprensiva en sus ojos, la misma mirada que esperarías de un padre que escucha a su hijo decirle que iba a ser el primer astronauta en aterrizar en el Sol. Entonces Nezu haría algunas promesas, mejoraría la seguridad y tal vez le arrojaría 1 o 2 huesos si surgiera algo, pero no era compromiso, no, era apaciguamiento, hacer lo suficiente para que Nicteye no pudiera quejarse y nada más. Nezu estaba empezando a tomar en serio su advertencia sobre All Might debido a su límite de tiempo cada vez más reducido, 2 años después de haberla dado por primera vez. 2 años de tiempo que podrían haber estado preparándose, se acabó. Y estaba sucediendo de nuevo, pero al igual que la última vez, había muy poco que pudiera hacer al respecto. Seguro que podía trabajar en ello por sí mismo, pero carecía de los recursos, los contactos y el peso diplomático que Nezu tenía a través de UA, en comparación con eso, ¿qué podría aportar un antiguo compañero del héroe superior en decadencia? Lo que lo dejó aquí, examinando archivos de pequeñas actividades de la Yakuza mientras todo se acercaba, y no había casi nada que pudiera hacer al respecto. Pero eso no significaba que no lo intentaría, era demasiado terco para no hacerlo. Mientras tanto en otro lugar, Ujiko estaba paseando, era un mal hábito suyo cuando se perdía particularmente en sus pensamientos, agregue sus murmullos ocasionales y tendrá un comienzo perfecto para un personaje de Doctor Loco. Bueno, al menos eso es con lo que sus colegas bromeaban al comienzo de su carrera, él los había regañado por estereotipos, pero mirando hacia atrás y considerando dónde se encontraba ahora, bueno. El hilo de pensamiento de Ujiko fue interrumpido, cuando la misma persona que había estado esperando durante la última media hora finalmente decidió molestarse en doblar la esquina. Izuku, gritó, haciendo que el niño saltara, llegas tarde. Tarde. No lo haré, me aseguré de llegar aquí exactamente cuando me dijiste que llegara. Va. Ujiko hizo un gesto de desdén con la mano,
ignorando el punto que Izuku había dicho. Temprano es llegar a tiempo es llegar tarde y llegar tarde es inaceptable. Ahora sé que tienes miedo, dijo mientras agarraba a Izuku por los hombros. Pero escúchame. Estás listo para esto, puedes hacerlo, cree en ti mismo no porque tengas un talento especial sino porque has trabajado para ello. Vaya, has trabajado casi tanto como yo, y eso es una hazaña impresionante más allá de las palabras, así que escúchame ahora. No hay absolutamente ninguna manera de que arruines esto. Él dio una amplia sonrisa. Lo vas a hacer muy bien, chico. Izuku no pudo evitar ponerse un poco más erguido. Bueno. Lo más probable es que lo hagas muy bien. Ujiko soltó a Izuku y movió sus manos como para sopesar sus opciones. Quiero decir, en cuanto a la teoría de la probabilidad, técnicamente no existe un absoluto. Así que sí, puedes hacerlo, pero también siempre existe una pequeña posibilidad de que arruines todo por completo. Así que siempre debes hacerlo. Recuerda tener un plan de respaldo porque no importa lo que hagas, esa oportunidad, por pequeña que sea, siempre estará ahí y nunca podrás deshacerte de ella. Ujiko asintió sabiamente para sí mismo, orgulloso de aprovechar esa oportunidad de enseñanza para impartir algo de su sabiduría favorita a su protegido, extrañando por completo cómo dicho protegido había perdido casi cualquier parte de estar más erguido que había adquirido. Pero realmente, no deberías preocuparte, ya he dado discursos y presentaciones frente a estos muchachos antes, y son una audiencia fantástica. ¿En serio? Sí. Dijo, haciendo estallar la P. Siempre ocurre lo mismo, me levanto y hablo, ellos se sientan y asienten, luego, cuando termino, todos aplauden y elogian varias veces. Es tan fácil como el pastel de manzana es americano. ¿Es realmente así de simple? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Izuku mientras su cabeza se alzaba. Por supuesto que lo es, el Dr. Ujiko no me daría algo que yo no pudiera hacer. He estado pensando demasiado en todo. ¿Puedo hacer esto? A pesar de... Ujiko levantó una mano para acariciar su bigote. Yo soy quien escribe sus cheques de pago, y despedí al último tipo que siguió intentando ir en contra del esquema que presenté. Tarareó pensativo. Así que ahora que lo pienso, tiene mucho más sentido que actuaran tan dóciles, pero tú no tienes nada de eso, ¿verdad? No eres su jefe, no les pagas, e incluso si dijeran algo, ¿qué podrías hacer? De hecho, ahora que lo pienso, probablemente te odien. Ujiko tarareó mientras se perdía en sus pensamientos. Quiero decir, piénsalo. Estos son tipos que han pasado literalmente toda su vida tratando de subir la escalera, y luego yo voy y te atraigo de la nada, socavando por completo todo su trabajo. ¿Cómo? Tienen que te desprecian. Cuando terminó, Izuku estaba tan quieto como una estatua de piedra, y tan pálido como una también. Ujiko, por otro lado, soltó un G y continuó mirando al espacio durante unos segundos antes de parpadear un par de veces y devolver su línea de pensamiento al mundo real. ¿De qué estaba hablando otra vez? Oh, sí, Izuku. Ese sí. Mi consejo más importante que puedo dar. Agarró a su sucesor por los hombros y lo miró directamente a los ojos. No falles. Y dicho esto, se dio la vuelta, se metió las manos en los bolsillos, caminó por el pasillo y dobló la esquina. Izuku parpadeó. Parpadeó de nuevo. Era. ¿Fue eso? Ah, no falas. Se repitió el último consejo de Ujiko. ¡Qué buen consejo! Se dijo a sí mismo, menos para recordar y más para convencerse de que de alguna manera se clasificaba como un consejo real. ¿O, a quién engañaba? Iba a morir. Oh. Y también. Ujiko asomó la cabeza por la esquina, deteniéndose para ignorar el grito de sorpresa de Izuku.
Deja de tartamudear, terminarás cabreando a la gente y haciendo el ridículo. Si vas a ser un verdadero hombre de ciencia, debes presentar tu arte al mundo con una voz clara y segura. No más tartamudeo. Izuku suspiró y se dejó caer contra la pared mientras Ujiko se escondía fuera de la vista. Oh. Y recuerda. Solo para inmediatamente volver a prestar atención cuando el doctor loco apareció una vez más. La mejor manera de impresionar a alguien es hacer que tu declaración sea grande, ruidosa y, lo más importante, memorable. Y con eso Ujiko asintió y se alejó por última vez, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. En verdad, acababa de hacer algo bueno, algo positivo para el mundo en general. Sus pasos se desaceleraron cuando un pensamiento cruzó por su mente. ¿Así era como se sentían los héroes cuando hacían cosas buenas? Cerró los ojos y una sonrisa apareció en su rostro. Pero esta no era una de sus sonrisas normales, no era maníaca, no era de risa, ni de alegría, ni siquiera forzada, no, era una sonrisa de satisfacción. Si así era como se sentía hacer cosas buenas, entonces podría decir que tal vez, solo tal vez, entendía a los buenos un poco mejor. Y así se quedó allí, dejando que la cálida sensación de contenido lo invadiera. Estaba. Yuyara, que había estado parada en una puerta cercana, gruñó. ¿Fue la primera vez que diste un discurso motivacional? Preguntó con una sonrisa en blanco y solo un pequeño tic en su ojo izquierdo. Porque sí lo fue. Ujiko podó con orgullo. Tuve que improvisar algunas partes allí, pero personalmente creo que resultó muy bien hacia el final, ¿no crees? Al marcharse antes de que ella pudiera responder, el doctor pasó por alto por completo la expresión de preocupación en su rostro mientras corría tras él. Tenía plena fe en que Izuku podía hacer esto y nada podía convencerlo de lo contrario. Mientras tanto en otro lugar. Izuku no pudo hacer esto. Lo supo cuando se despertó esa mañana, lo supo cuando entramos al laboratorio más grande que Ujiko tenía en su imperio científico subterráneo, lo supo cuando subió las increíblemente largas escaleras, evitando el ascensor solo para retrasarlo un poco. Más tiempo, y lo sabía con seguridad al estar frente a un grupo de personas mirándolo con suficiente calor como para derretir acero. No falles, había dicho Ujiko, pero desafortunadamente, eso no ayudó mucho en la situación actual. La habitación era grande, pero no demasiado, del tamaño de una pequeña sala de cine. El propio Izuku estaba de pie en un escenario de madera cuidadosamente pulido, con varios focos brillando directamente sobre él. Frente al chico sin peculiaridad había exactamente 25 filas de asientos, cada uno de ellos amablemente etiquetado con un número estampado en la pared al lado. Cada fila estaba ligeramente elevada respecto a la anterior, con un conjunto de escaleras rugosas de color carmesí que atravesaban la mitad. Sin embargo, estos asientos, a pesar de tener capacidad para un poco más de 200 personas, estaban completamente vacíos. En cambio, la audiencia de Izuku se sentó en la parte de atrás. Al final de la habitación, elevado sobre el resto de la habitación por una pared de 3 metros, había un escritorio largo y curvo, hecho de una rica madera oscura y resaltado con lo que parecían ser tiras de oro. Todo probablemente costó más del edificio de apartamentos en el que vivía Izuku. Pero si el escritorio resultaba intimidante, las personas sentadas ante él eran un asunto completamente distinto. En el medio estaba sentado Ujiko, con los dedos entrelazados frente a su rostro, con sus gafas inclinadas en el ángulo correcto para que reflejaran la luz con un espeluznante brillo blanco, enmascarando cualquier emoción que podría haber retratado de otra manera. A cada lado de él se sentaban 5 personas, un total de 10 en total. Algunos vestían batas de laboratorio cuidadosamente ajustadas y personalizadas para darles un aire de autoridad. Otros optaron por no usar batas de laboratorio por completo, vestían trajes y vestidos lujosos, algunos llevaban brazaletes mientras que otros tenían insignias cosidos directamente en su tela,
pero incluso sin eso era bastante obvio quiénes eran todos. Estos eran los principales jefes del laboratorio de Ujiko, los que completaban la gran mayoría del trabajo y la investigación del médico y, a cambio, habían recibido grandes cantidades de riqueza y autoridad en su imperio científico. Izuku tragó saliva, aunque el control que ejercían se limitaba a los laboratorios e instalaciones que poseían, su influencia estaba prácticamente en todas partes, lo que se demuestra mejor por el hecho de que todos y cada uno de ellos tenían una línea directa de acceso a Ujiko en todo momento, y no solo a su asistente, pero la posibilidad de llamar él mismo al médico en cualquier momento y por cualquier motivo. No hace falta decir que eran las personas a las que a Izuku le gustaría mucho evitar enojar. Desafortunadamente, si la forma en que lo miraban era una indicación, la mayoría de ellos ya los odiaban, y él ni siquiera había hecho nada todavía. Sin embargo, la recepción no fue del todo negativa. A un lado, sentada en una silla arrastrada desde el piso de abajo y luciendo hilarantemente fuera de lugar junto a los elegantes trajes de los altos mandos, se encontraba Yuyara, a quien Ujiko había arrastrado para darle la bienvenida. Izuku, apoyo moral. Ella le dedicó una débil sonrisa y levantó el pulgar temblorosamente. Fin parte 2.